Hola y bienvenidos a Disidencias Radio. Hoy os traemos el testimonio de James Comey ante el Comité Judicial del Senado, pero antes os situaremos. Como director del FBI, Comey era responsable del equipo que llevó a cabo la operación Crossfire Hurricane, que derivó en el informe Mueller, buscando demostrar si los rusos estaban colaborando con Trump para interferir en las elecciones de 2016. Para ello, se valió de órdenes FISA que le permitieron espiar a los empleados de Trump, Paul Manafort, Carter Page, George Papadopoulos, el general Flynn, Michael Cohen y Roger Stone, saldándose con Paul Manafort, condenado por fraude fiscal por hechos relacionados con Ucrania previos a 2012, y con Papadopoulos y Flynn por dar falso testimonio, aunque estas mismas acusaciones continúan siendo analizadas a día de hoy, con la Fiscalía ucraniana investigando la falsificación de las pruebas fiscales contra Manafort y la exoneración del general Flynn. Por su parte, Papadopoulos fue condenado a 14 días de cárcel por mentir al negar conocer a un ciudadano maltés que finalmente no pudo ser vinculado a Rusia. Porque esa es la auténtica conclusión de todo esto, que no existió ninguna colusión entre Rusia y el presidente Trump o cualquiera de sus empleados, sino que a la vista de la información que os trajimos en el episodio 7 del Obamagate y de nuevos datos que os traeremos hoy, más bien parece que es con los demócratas quienes han estado colaborando los rusos. Algunas de las pruebas que relacionan a los rusos con los demócratas las encontramos en un informe posterior sobre la actuación de las agencias federales, así como del Departamento de Justicia, en la operación Crossfire Hurricane, destapando una serie de irregularidades durante su desarrollo que por el momento ya se han saldado con un empleado del FBI declarándose culpable de manipular un documento de la CIA para influir en el tribunal FISA, quienes ahora exigen responsabilidades mientras se niegan a seguir cooperando con los federales. Como dice el senador Hawley, el posterior informe del inspector general Horowitz prueba que sí hubo una injerencia en las elecciones y que fue por parte del FBI. Una orden FISA concede un permiso de un tribunal especializado para poder espiar a un ciudadano estadounidense siempre y cuando demuestre que está implicado en los delitos en colaboración con extranjeros. Para obtener dicha orden deben cumplirse una serie de requisitos que deben contar con la aprobación del director de la agencia que la solicita, así como de la Fiscalía. Pero el inspector Horowitz fue encontrando irregularidades en las 29 solicitudes de órdenes FISA que comprenden la operación Crossfire Hurricane, comenzando porque la agencia federal no siguió los protocolos Woods, que exigen que cada prueba presentada ante FISA debe estar amparada en documentos verificados, respaldados por el líder de la investigación y un agente encargado de supervisar el caso. En 4 de las órdenes FISA, dichos documentos habían desaparecido. Es más, en 3 de ellas, el FBI ni siquiera estaba seguro de que alguna vez hubieran existido. En las 25 órdenes restantes, se encontraron con pruebas que no venían respaldadas por ningún documento probatorio, que los documentos de apoyo no eran suficientes, que no habían sido corroborados, que contradecían las conclusiones de la agencia. Algunas órdenes tenían hasta 65 irregularidades. Cuando las pruebas están basadas en testimonios de personas, consideradas fuentes confidenciales humanas, los agentes están obligados a certificar la credibilidad y los antecedentes de la fuente en cuestión. En las órdenes FISA del Crossfire Hurricane, la mayoría de los testimonios confidenciales carecían de dicho certificado. Además, los agentes deben volver a revisar la información si ésta va a ser utilizada para renovar una orden FISA previa. Horowitz concluyó que el FBI no solo no había cumplido con este requisito, sino que habían vuelto a presentar pruebas falsas o erróneas en más de una renovación de órdenes FISA. En resumen, vamos a enumerar las irregularidades de la investigación Crossfire Hurricane en relación a las órdenes FISA, donde, como veréis, cualquier documento o testimonio que pudiera servir de forma exculpatoria fue obviado por los agentes del FBI. El FBI no solo omitió el testimonio escrito de Carter Page de que era colaborador de la CIA para asuntos rusos, lo cual justificaría su relación con ciudadanos de dicho país, sino que Kevin Clinesmith manipuló un documento probatorio de la CIA para ello, donde ponía «hay una relación entre Page y la agencia», Kevin añadió «no», pasando a leerse «no hay ninguna relación entre Page y la agencia». El FBI ocultó ante FISA la declaración jurada de Carter Page
negando haber conocido jamás al jefe de campaña de Trump, Paul Manafort. Esta información era muy relevante, dado que el dossier Steele acusaba a Page de servir como intermediario con Rusia para beneficiar a Manafort. El FBI ocultó que Carter Page no tuvo nada que ver con el cambio de postura de los republicanos respecto a las pretensiones de Rusia sobre Ucrania, por ser incompatible con otras acusaciones volcadas contra Page ante el Tribunal FISA. El FBI maquilló el pasado de Christopher Steele de cara al Tribunal FISA para darle credibilidad a su dossier, obviando su evidente sesgo político antirrepublicano, habiendo trabajado previamente para desacreditar al candidato Mitt Romney contra Obama en las elecciones del 2012. El fiscal Bruce Orr informó sobre esto a la agencia, así como la CIA y la División de Inteligencia, pero sus testimonios e informes tampoco fueron presentados ante FISA. El FBI llegó a afirmar ante el Tribunal FISA que trabajos previos realizados por Steele ya habían sido utilizados en otros procedimientos criminales. Esto es simplemente mentira. Además, consta un pago de $15,000 a Steele por parte del FBI por servicios de consultoría a través de su empresa de investigación. Pero repetimos, el pago se realizó a Steele, no a su empresa. El FBI ocultó cualquier comentario negativo acerca de Steele por parte de aquellos que habían trabajado previamente con él, quienes recalcaban su falta de autocontrol y de sentido común, describiéndole como a alguien capaz de cualquier cosa para validar su informe. El FBI no informó a la Corte FISA sobre la principal subfuente de Steele, Igor Danchenko, un espía ruso anteriormente investigado por la misma agencia tras intentar reclutar a empleados gubernamentales para obtener información para el gobierno ruso, quien tenía contacto directo con un agente secreto ruso de alto rango y había sido invitado a la embajada rusa. El propio Danchenko dijo al FBI que muchas de las cosas que se decían en el dossier estaban fuera de contexto, habían sido obtenidas de conversaciones entre él y algunos colegas mientras estaba borracho o ni siquiera eran revelaciones suyas. Queremos señalar que justo después de que el FBI investigara a Danchenko por ser un infiltrado ruso, este fue contratado en la institución Brookings por su presidente Strobe Talbott, exconsejero de la administración Clinton para asuntos rusos, también señalado como un infiltrado para estos, aunque en su caso por un auténtico espía ruso. Asimismo, la institución es donante de varios candidatos demócratas, siendo Barack Obama el principal de sus receptores. Por su parte, la mentora de Igor Danchenko en la institución fue Fiona Hill, posterior empleada de Obama en el Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos de Europa y Rusia y uno de los testigos principales en la moción contra Trump. El FBI ocultó que, además de la subfuente Igor Danchenko, el resto de las fuentes utilizadas por Steele eran de segunda o tercera mano. Es decir, alguien le dijo a alguien que le dijo a alguien que le dijo a Steele. El FBI utilizó un artículo publicado en Yahoo como prueba para corroborar el dossier Steele, pero no solo omitieron la certeza de que la fuente para dicho artículo había sido Christopher Steele, sino que lo pusieron en duda ante el Tribunal FISA. El artículo en cuestión fue escrito por Michael Isikoff, periodista colaborador de Alexandra Chalupa, funcionaria de alto rango del Partido Demócrata y una de las principales testigos contra Paul Manafort. El FBI ocultó la declaración de George Papadopoulos ante un informante del FBI, negando que ningún empleado de la campaña de Trump estuviese colaborando con Rusia o hubiera tenido nada que ver con el hackeo del servidor demócrata. El FBI ocultó la declaración de Joseph Mifsud, negando haberle ofrecido ningún acuerdo por parte de los rusos a Papadopoulos para ayudarles con la campaña de Trump. El FBI omitió el hecho de que el Partido Demócrata, a través de Fusión GPS, financiaba la investigación de Steele, quien admitió al agente federal Michael Gaeta que en realidad su cliente final era la cúpula de la campaña presidencial de Hillary, estando ella al tanto de todos sus informes. Steele especificó que sus apoyos venían de partidarios de Clinton y de demócratas de alto rango. De hecho, el inspector Horowitz descubrió que el FBI era consciente de la posibilidad de un sesgo político en los informes de Steele desde que los recibiera por primera vez en julio de 2016. Además, como espía británico del MI6, Steele trabajó para la Oficina de Asuntos Rusos para posteriormente abrir su propia empresa de investigación
donde representó los intereses legales del oligarca y amigo personal de Putin, Oleg Deripaska. Deripaska es un viejo colaborador del FBI y la CIA, después de que en 2009 accediera a la petición del entonces director del FBI, Robert Mueller, para que financiara con millones de dólares el rescate de un agente estadounidense en Irán. Steele aprovechó este contacto para acusar a Manafort de deber dinero a Deripaska en su dossier, pues en 2005 Paul Manafort había sido contratado por Deripaska como lobista para asuntos ucranianos. Deripaska lo ha desmentido al punto de presentar incluso una demanda formal. El oligarca ruso incluso se ofreció a dar su testimonio ante el Congreso, con la condición de que le aprobaran un acuerdo de inmunidad mientras durase el proceso. Pero, de forma muy oportuna, el Congreso rechazó el acuerdo, a pesar de que Deripaska había colaborado con las agencias estadounidenses previamente y de que, hasta que se iniciara la investigación Crossfire Hurricane, Deripaska entraba y salía del país sin problema, llegando a acudir a reuniones del G20. Ante tan graves irregularidades por parte del FBI, la vista del que fuera su director James Comey era muy importante. Sin embargo, ha resultado ser un fiasco de prepotencia y fingimiento, cuando no burla, por parte del exfuncionario de la agencia federal, quien nos deleitó con prácticamente 4 horas de no sé, no caigo, no me acuerdo. La vista comienza con el presidente del Comité Judicial, el senador Lindsey Graham, haciendo una introducción donde expone algunos puntos que acabamos de comentar. Que Igor Danchenko, subfuente de Steele, es un espía confirmado en una investigación previa llevada a cabo por el propio FBI, que Carter Page era un activo de la CIA y que Kevin Clinesmith falsificó el documento oficial que lo probaba de cara al tribunal FISA, y que el trabajo de Christopher Steele fue financiado por Hillary, su campaña y el Partido Demócrata. Continúa el senador Graham informando de que otras 2 personas que en su momento firmaron solicitudes para órdenes FISA se habían retractado, admitiendo que de haber sabido lo que hoy saben, jamás las habrían firmado, sumándose a los fiscales Rod Rosenstein y Sally Yates al reconocer esto. Comey acabará admitiendo lo mismo en la vista, aunque será de las pocas cosas que responda claramente. Así, cuando el senador Graham le pregunta por la relevancia del dossier Steele en el caso contra Carter Page, Comey responde que no puede decir si fue una parte esencial, aunque reconoce que las órdenes FISA no habrían sido aprobadas sin dicho dossier, admitiendo que en verano de 2016 preguntaron si el tribunal les concedería un permiso de vigilancia y les dijeron que no. Y de pronto, como caído del cielo, apareció el dossier. Cuando Graham le preguntó si Page advirtió al FBI de que, debido a su relación con la CIA, trataba con una serie de ciudadanos rusos, negando conocer a otros a los que el FBI señalaba, Comey se limitaba a decir, no lo recuerdo. Además, niega haber tenido conocimiento de que en agosto de 2016 la CIA hubiera confirmado a su agencia la relación con Carter Page, a pesar de que Graham les petó que tiene el email que prueba que la CIA le informó, así como que Kevin Clinesmith se había declarado culpable ante un tribunal de alterar dicho documento. Una vez más, Comey dice no haber sabido nada sobre eso. Graham continúa. Como director del FBI, ¿crees que lo correcto habría sido informar al tribunal FISA sobre la colaboración de Page con la CIA? Comey responde, creo que Horowitz concluyó que al menos debieron considerarlo. Graham le aclara, tú debiste, tú eras el director del FBI, para después preguntarle qué información del dossier Steele habían verificado para octubre cuando se solicitó la orden FISA. Comey, no lo sé, sé que la división de inteligencia estaba mirando lo que podía descartar o aprovechar. ¿Cuánto tiempo dedicaron a seleccionar lo que valía y lo que no? No lo sé. Pero tú firmaste la solicitud. ¿Quién se encarga de asegurar que la información es legítima para presentarla al tribunal FISA? Básicamente, quien firma la declaración jurada. Yo firmé el certificado, que es lo que viene siendo responsabilidad del director del FBI. Aquí claramente Comey está culpando a Sally Yates y a Rod Rosenstein. ¿El director del FBI tiene alguna responsabilidad a la hora de asegurarse de la veracidad de los hechos que van a ser presentados al tribunal FISA?
No en relación con la verificación directa, pero sí, en general, el director del FBI es responsable de lo que se haga bajo su dirección. Como director del FBI, ¿no sabes quién preparó la solicitud? No, ¿Sabías que la principal subfuente del dossier había sido investigado por el FBI como un espía ruso? no recuerdo haber oído nada sobre las fuentes de Steele. ¿Cómo es posible que la persona que estaba dando la información para elaborar el dossier fuera una amenaza nacional y tú no te enterases? No lo sé, puedo especular, pero no lo sé. ¿Cuándo te enteraste de quién era Christopher Steele? Cuando me pasaron el dossier Steele, creo que en septiembre. ¿Alguna vez te dijeron lo mucho que odiaba a Trump? No que yo recuerde. ¿No recuerdas a Bruce Orr alertando al equipo sobre su sesgo político y de que debíais vigilarle de cerca? No recuerdo que Bruce Orr me informara en ningún momento. Comey continúa diciendo que no sabe nada referente a una advertencia de la CIA para que desconfiaran de Steele, informándoles de que su dossier no eran más que rumores de Internet, ni de que el FBI interrogó nuevamente a Igor Danchenko en enero de 2017, cuando éste les reconoció que sus declaraciones no eran fiables. Recordemos, sin embargo, que el FBI dijo a la corte FISA que Igor Danchenko era de confianza y estaba colaborando. Continúa Graham. La CIA dice que el documento está basado en rumores de Internet. La persona que lo prepara es abiertamente anti-Trump. La principal subfuente es un agente ruso que admite ante el FBI que su información no debería ser tenida en cuenta. Yo me pregunto cómo es posible que el FBI ignorara todo esto y además lo usara de nuevo en abril y en junio para renovar órdenes FISA, cuando el FBI tiene la obligación de informar a la Corte de cualquier información exculpatoria. Además de que Carter Page informó de que era un contacto para la CIA y la agencia envió un email confirmándolo. No voy a responder porque no estoy de acuerdo con la forma en la que plantea la pregunta. ¿Cómo es posible que el director del FBI no supiera nada de esto, siendo una de las investigaciones más importantes en la historia de la agencia? ¿Recuerdas haber recibido el 7 de septiembre de 2016 un informe del Comité de Inteligencia advirtiendo de que la campaña de Clinton iba a inventar un escándalo sobre Trump y Rusia? No, Graham comienza a leer el informe en cuestión y nada más empezar dice que los agentes de la CIA se lo habían enviado directamente al director del FBI, James Comey, y al director adjunto de Contrainteligencia, Peter Strzok. En dicho documento explican que Hillary habría aprobado un plan para acusar a Rusia y Trump de hackear el servidor demócrata y así distraer la atención del contenido de los emails. no me suena nada. Es increíble que no te suene, cuando sí que lo recibiste. Y más teniendo en cuenta que fue el Partido Demócrata quien contrató a Fusión GPS, que a su vez contrató a Christopher Steele. Entonces el senador Graham comenta que hay una parte del dossier Steele donde habla acerca de unas prostitutas que Putin habría enviado a Trump durante su estancia en Moscú. Y pregunta a Comey si recuerda que en diciembre de 2016 el Comité de Inteligencia advirtió que esta información era falsa, que era una creación de la inteligencia rusa, quienes lo habrían infiltrado entre las fuentes de Steele, como consta en el informe de Horowitz. No estoy familiarizado con lo que está leyendo. Graham concluye su intervención aseverando que lo que tienen en las manos son un montón de pruebas de que eran los demócratas los que estaban trabajando con los rusos para difamar a Trump. Turno ahora para la senadora demócrata Dianne Feinstein, quien manipula la conversación al decir que al presidente Trump se le hizo una moción de censura por presionar a Ucrania para que investigara a Biden. Para entonces preguntar a Comey si le preocupa que Trump pudiera volver a usar a Rusia en su propio beneficio en estas elecciones, como hizo en 2016. Decimos que es una manipulación, primero, porque Trump resultó inocente de la moción de censura, aunque la senadora lo expone de forma incriminatoria. Y segundo, porque el informe Mueller concluye que Trump era inocente de la sospecha de haber usado a Rusia en su propio beneficio en 2016. El propio Graham interviene para aclarar que hay una diferencia entre que Rusia haya podido hacer algo que le beneficie, como el supuesto hackeo del servidor demócrata, y el hecho de que Trump lo hubiera usado para beneficiarse.
Así Trump lo que ha recalcado de los emails de Hillary es el misterioso borrado de 33.000 a raíz de que este dato se destapara durante la investigación oficial del FBI, no durante la filtración del contenido de estos por parte de Wikileaks. Algo similar ocurrió durante la declaración de Rod Rosenstein, cuando el senador Durbin aseveró que en el informe Mueller se concluía que Donald Trump se había beneficiado de la injerencia rusa. Rosenstein puso en duda dicha afirmación y Durbin fue incapaz de mostrar el punto exacto donde el informe concluía eso. A pesar de ello, el senador continuó insistiendo en que Trump quería beneficiarse de la filtración de los emails por parte de Wikileaks, señalando un párrafo concreto del informe, a lo que Rosenstein aclaró que eso era el testimonio de un testigo, pero no una conclusión, pues no se pudo demostrar. Comienza ahora la intervención del senador Grassley, preguntando a Comey si, para poder investigar a Trump y a sus empleados, no debió empezar investigando las fuentes de las acusaciones, con lo que se habría dado cuenta de que era un espía ruso quien les acusaba, refiriéndose a Igor Danchenko. Comey contesta que no puede responder a eso porque no está al tanto de los detalles de la investigación de 2009 sobre ese espía ruso. La respuesta es cuanto menos absurda, dado que es justamente eso lo que le reclama Grassley. De haberlo investigado, lo habría sabido. Grassley acaba mostrando su apoyo a la conclusión del inspector general Horowitz de que parece que tanto el comité del Partido Demócrata como la inteligencia rusa manipularon al FBI bajo el mando de Comey. Llegando el turno del senador Lee, le espeta, muy enfadado, que cómo se atreve a especular ahora, como ciudadano de a pie, que Trump y Putin continúan trabajando juntos por la forma en que Trump habla públicamente de Putin, cuando, primero, Trump habla exactamente igual que todos los líderes con quienes hasta ahora habíamos tenido conflictos, pero con los que, desde que empezó su administración, tenemos buenas relaciones. Y segundo, cuando como director del FBI y persona al mando de la investigación Crossfire Hurricane, pareces no tener ni idea de nada de lo que ocurrió en dicha investigación, siendo responsable de denigrar la campaña de Trump en plenas elecciones y de un equipo que engañó al tribunal FISA, ocultando deliberadamente información relevante, así como falsificando pruebas inculpatorias. Comey sonrió para responder que precisamente como ahora es un ciudadano más con ojos y oídos, puede especular lo que quiera. Es el momento del senador Ted Cruz, quien le pregunta si considera que se puede calificar de honesta y responsable una investigación en la que un fiscal a su servicio, Kevin Clinesmith, altera un documento de la CIA para engañar a un tribunal. Comey responde sí. Al preguntarle que cuándo supo que la campaña de Hillary pagaba a los que escribieron el dossier Steele, Comey dice que en septiembre de 2016, a la par que le presentaban el dossier, le dijeron que había sido pagado por la oposición, pero que no sabía si se referían a Hillary o al Comité Demócrata. Esta respuesta nos lleva nuevamente a la del senador Grassley. Si sabía que la oposición estaba financiando el informe principal de la acusación, ¿por qué lo usó como prueba ante un tribunal? Precisamente Cruz le pregunta si no cree que es algo que el tribunal FISA debía saber, a lo que Comey le responde. Yo creí que ellos sabían que podía estar motivado por un sesgo político contrario. Cruz dictamina que tener un sesgo político contrario no es lo mismo que estar financiado por el partido de la oposición. Continúa el senador exponiendo que el 3 de marzo de 2017, dicho senador Grassley le preguntó en este mismo comité: ¿alguna vez has autorizado a alguien del FBI para que haga de fuente anónima en artículos de noticias acerca de la investigación contra Trump o la administración Clinton? Tú respondiste: jamás. Sin embargo, McCabe, que trabajaba para ti, ha dicho públicamente en repetidas ocasiones que fue él quien volcó la información a Wall Street Journal y que tú estabas al tanto y que lo autorizaste. Comey se reafirma en su testimonio de 2017, jamás. Hemos de aclarar que la admisión de McCabe sobre la filtración a los medios concuerda con la declaración de Rosenstein ante el Comité del Senado, cuando dijo que firmó órdenes FISA ignorando información que McCabe le ocultó deliberadamente. De ello testificó que 2 horas antes de que se filtraran los medios que se estaba espiando a Carter Page, McCabe le llamó para advertirle de que iba a salir publicado y aportarle datos que antes le había ocultado, porque lo leería igual en los reportajes. Por tanto, McCabe era plenamente consciente de la información exacta que iba a salir. Por descarte, James Comey miente.
El senador Cruz no puede concluir mejor su intervención cuando dice: en mi opinión, hay dos opciones: o actuaste de manera deliberadamente corrupta o tristemente incompetente, y no creo que seas un incompetente. Esto ha dañado gravemente a los profesionales y respetables empleados del FBI porque las fuerzas de la ley no deberían ser usadas como un arma política, y ese es tu legado. En el turno del senador Sass, Comey niega que Obama o Biden propusieran el uso del acta Logan contra el general Flynn en el mitin del 5 de enero de 2017 en la Sala Oval. Esto contradice las notas del jefe de contrainteligencia del FBI, Peter Strzok, donde sugiere que el de la idea de usar dicha acta fue el vicepresidente Biden. Durante el testimonio de Sally Yates ante el Senado, a la misma pregunta, Yates respondió que era incapaz de recordarlo. Sass expone que, en su estado, Nebraska, muchísima gente cree en la existencia de un gobierno en la sombra y de continuas conspiraciones. Este pensamiento del pueblo de Nebraska no nos extraña teniendo en cuenta el escándalo de la Franklin Credit Union, que también involucró al FBI a la hora de borrar pruebas, incriminar a las víctimas y exonerar a los culpables, en un caso que vinculó el tráfico sexual de menores con experimentos de la CIA, llegando hasta la mismísima Casa Blanca. Para profundizar en esto, os recomendamos ver nuestra saga de vídeos Pedrastia, los límites del poder. Interviene después el senador Hawley. La garantía que exige la ley es un certificado del director del FBI acerca del contenido de la aplicación FISA. Tú lo firmaste. El tribunal FISA dice que estaba tan lleno de engaños que ahora no pueden confiar en el FBI. En líneas generales, ¿eres o no responsable de estos certificados? ¿Eres responsable de las pruebas fraudulentas que se entregaron al tribunal FISA, sí o no? Comey responde, sí en lo que se refiere a mi rango. No, porque ignoraba hechos por los que habría sabido si estábamos entregando la información completa. Hawley pregunta a Comey si sabía del sesgo político de Steele cuando firmó los certificados donde esa información no constaba. Comey responde que no, a lo que Hawley le cita cuando, bajo juramento, ante el Comité del Congreso el 7 de diciembre de 2018, dijo sobre Steele, y cito: su trabajo fue financiado por los demócratas que se oponían a Trump durante la etapa de las elecciones generales. Cuando lideras a una agencia de justicia, el que parezca que hay un sesgo político es tan importante como que de hecho exista un sesgo político. Continúa Hawley. De hecho, ¿sabías que otros funcionarios del Departamento de Justicia tenían serias dudas? El señor Evans era abogado de la División de Seguridad Nacional para el Departamento de Justicia bajo la administración Obama. Antes de la primera solicitud de orden FISA contra Carter Page, el señor Evans mostró serias dudas acerca de lo evidente de la naturaleza partidista de la información proporcionada por el señor Steele. ¿O no? No lo sé. Hawley comenta: oh, sí, y tú supiste de estas dudas antes de firmar el certificado para la solicitud FISA, ¿o no? No creo que lo supiera antes. Recuerdo leer algo a pie de página que pretendía alertar a la Corte sobre un posible sesgo político. Hawley: no, de hecho, el inspector general encontró en la página 139 del informe, y cito: el 12 de octubre de 2016 se informó a Comey sobre las preocupaciones de Evans acerca de Steele. El hecho de que Hunter Biden entrara en la junta directiva de Burisma en 2014, mientras su padre era vicepresidente y tú dirigías el FBI, ¿te generó alguna preocupación o sospecha? ¿Hablaste de ello con el vicepresidente Biden? Yo no me enteré de eso. No supe nada de eso mientras fui director del FBI. En el turno del senador Ernst, este le especifica que el FBI, por su investigación de 2009 a 2011, sabía perfectamente que la subfuente de Steele, Igor Danchenko, había intentado reclutar a 2 agentes estadounidenses para que espiaran para Rusia, que estaba en contacto directo con un funcionario de la inteligencia rusa y que llegó a ser un invitado de la embajada rusa, preguntando a Comey si cree que esto era información lo suficientemente relevante como para que él debiera saberla. No sé qué decirle. Tal vez en determinado momento sí hubiera sido importante compartirla con el equipo para que decidieran si la subfuente tenía más o menos credibilidad. Llega el momento del senador Kennedy, quien entra fuerte al preguntarle a modo indirecto: ¿alguna vez ha escuchado la expresión "el poder no cambia a la gente, simplemente la desenmascara"? Y le remite a cuando, mientras investigaba el uso de Hillary Clinton de un servidor privado
en lugar del servidor de seguridad de la Secretaría de Estado, en vez de compartir sus conclusiones con el Departamento de Justicia para que la Fiscalía decidiese qué hacer, convocó una rueda de prensa para exonerarla públicamente, tachando de irracional cualquier posible intento de levantar cargos contra Hillary por ello. Continúa diciéndole, a ti no te importaba Page, ibas a por Trump. Señor Comey, si usted hubiera elegido una profesión distinta, ¿no cree que el FBI sería una agencia mejor? Este fue sin duda uno de los mejores momentos en el comité, porque tras horas de ver a Comey sonreírse con una medio mueca que reflejaba toda su prepotencia, simplemente se queda mudo, no sabe dónde meterse. El senador Graham interviene momentáneamente y le pregunta, ¿sabe usted que el señor Barnett, quien lideraba la investigación contra el señor Flynn, ha declarado recientemente que él creía que el general Flynn no había cometido ningún delito? Comey responde, pero creo que se refería antes de la entrevista a Flynn el 5 de enero. Graham comenta, entonces es normal para el FBI investigar a alguien mientras el líder del equipo no cree que haya delito alguno, sino que de hecho piensa que todo el equipo está ahí como una excusa para ir a por Trump. ¿Sabe que los investigadores pensaban que la investigación se estaba llevando a cabo de forma tan pésima que contrataron seguros de responsabilidad? Sí, como dijo el senador Graham, los investigadores de la CIA y el FBI envueltos en el caso contra el general Flynn entendieron que el despropósito era tal que se habrían hecho seguros de responsabilidad para cuando todo saliera a la luz, y que el hombre al mando de la investigación no creía que hubiera delito alguno, al punto de que tras escuchar la llamada del embajador ruso y el general, declaró que no había cambiado su forma de pensar. Esta información sobre los supuestos seguros sale de unos mensajes de texto entre los agentes del FBI, Lisa Page y Peter Strzok, tras una reunión con el subdirector Andrew McCabe. Cito, quiero creer en la opción que nos diste en la oficina de Andy para que considerásemos que no hay forma de que salga elegido. Pero tengo miedo, no podemos arriesgarnos. Es como hacerte un seguro joven, aunque es muy improbable que mueras antes de los 40. Fin de la cita. Sin embargo, las recientes declaraciones de la agente al frente de la investigación contra Flynn, William Barnett, ponen los mensajes en su verdadero contexto. Temiendo una victoria de Trump, usarían a Flynn para protegerse de cualquier investigación de la futura administración. El general sería su seguro. Primero, porque las demás investigaciones comenzaron anteriormente y además el mismo día, mientras la investigación contra Flynn se abre al día siguiente de la reunión con McCabe. Segundo, porque después de iniciarla apenas se hizo nada durante más de 2 meses hasta que Trump ganó las elecciones. Y tercero, porque esto concuerda con el testimonio de Barnett de que la persona que le pidió que abriera dicha investigación no pudo decirle qué debía investigar exactamente, su continua defensa de la inocencia de Flynn y que considerara dicha investigación una tapadera para ir a por Trump. Pero, ¿por qué el general Flynn? Porque de todas las personas de la campaña de Trump investigadas, Flynn era el único que podría acceder a la operación Crossfire Hurricane, dado que era el único de todos ellos que tendría una posición dentro de la nueva administración, concretamente la de consejero de Seguridad Nacional. A esto hay que sumarle que el general, un demócrata de toda la vida, ejerció como director de inteligencia del Departamento de Defensa para la administración Obama, antes de ser despedido por... Bueno, hay muchas versiones. Digamos que no estaba de acuerdo con determinadas políticas en países extranjeros. Y posteriormente, Obama insistió a Trump para que no le contratara en su administración. Recordemos que fue ya en 2017 cuando se ampararon en el acta Logan para ir a por Flynn por la llamada del embajador ruso del 29 de diciembre de 2016, porque no tenían nada más en su contra, aunque la investigación se abriera en agosto. Sin embargo, los funcionarios de Obama comenzaron a solicitar que se revelara la identidad de los participantes de la llamada hasta 2 meses antes de que tuviera lugar. Teniendo en cuenta que la llamada fue consecuencia de las nuevas medidas contra Rusia por parte de Obama del día anterior, y ahora que sabemos que los rusos colaboraban con los demócratas, se puede concluir que la llamada fue una trampa para poder tener una acusación contra Flynn, convirtiéndole en su seguro. Un seguro que además les proporcionó la excusa para continuar investigando alrededor de Trump, aun cuando éste ya ejercía como presidente de los Estados Unidos. Ahora volvamos con la vista de Comey. Interviene la senadora Blackburn. Hablo con el pueblo de Tennessee y ellos tienen clara una cosa. Alguien elaboró este complot. Alguien dio la orden para que se pusiera en marcha. Y alguien hizo el trabajo sucio.
Y dado que, según has testificado aquí, tú no estabas enterado de nada, dinos, ¿quién estaba a cargo del plan? Porque está claro que la meta era ir a por Trump. Comey responde, no entiendo lo que me pregunta. Blackburn, no me sorprende. ¿Puedes decirnos quién organizó el meeting del 5 de enero en la sala oval? No lo sé, a mí simplemente me dijeron que acudiera. ¿Quién te dijo que acudieras? No lo sé. Después de hacerle varias preguntas y que él responda que no sabe o no se acuerda, hastiada, la senadora Blackburn le acusa de tener una memoria selectiva y pasa a preguntarle si el libro que va a sacar en enero es de ficción o no ficción. Comey responde que no ficción, y Blackburn le deja caer que entonces estará lleno de hechos y que se ve que, si el senador quiere saber lo que Comey es capaz de recordar, tendrá que leer el libro y después volver a llamar a declarar. Termina su intervención diciendo, creo que el pueblo americano ve en usted a alguien que es arrogante, despectivo y condescendiente con sus preocupaciones acerca de la estructura del sistema, mientras pagan con sus impuestos los salarios de cada uno de los funcionarios del Departamento de Justicia y de la Agencia Federal. Graham recupera el turno para hacerle una última pregunta. Creo que podemos estar de acuerdo en que la operación Crossfire Hurricane no se desarrolló siguiendo las normas. Pero Comey responde, no estoy de acuerdo. Ante esta respuesta, Graham da por terminada la sesión, puntualizando, pues que Dios salve a América si esto es una investigación que sigue las pautas que debe, porque ha habido una atroz falta de justicia, alteración de información exculpatoria, omisión de entregar dicha información al tribunal. Si esto es hacer las cosas según las normas, habrá que cambiar las normas. Y créeme que lo haremos. Para terminar, queremos informaros de que se suponía que el subdirector del FBI, Andrew McCabe, debía testificar el pasado 6 de octubre, lo cual habría sido muy relevante para poder comparar los testimonios del director y el subdirector uno tras otro. Más después de que Comey niegue haber autorizado a McCabe a filtrar información a los medios contradiciendo a Rod Rosenstein y al propio McCabe. Sin embargo, el que fuera subdirector de la agencia se ha negado a comparecer, alegando tener miedo a contagiarse del coronavirus y negándose a que su comparecencia sea por videollamada, como sí han sido las de Sally Yates y la de James Comey. Dado que McCabe no ha sido citado formalmente, él tenía el poder de negarse, pero dado que el presidente del comité, el senador Lindsey Graham, tiene en su mano citaciones judiciales, también tenía el poder de obligarlo a comparecer así fuera por videollamada. En este caso, de negarse, McCabe podría haber sido arrestado con cargos por desobediencia a un tribunal. Sin embargo, no sabemos por qué Graham aceptó posponer la vista. Así que, por el momento, no sabemos cuándo tendrá lugar el próximo testimonio. Hasta aquí el podcast del día de hoy y nos vemos en una próxima. I don't remember. That's about all I recall. I don't remember learning anything additional about Steele's sources. Not that I recall, no. I don't remember Bruce Orr ever briefing me. I don't recall that. So, do you recall? I do not. Do you recall? I do not. I don't remember any discussion. I don't remember using that word, but I don't remember using that word. I don't remember ever being informed. I don't recall being informed. I don't remember anything about the facts that have been revealed recently about the subsource. I don't remember the exact words, but something similar. I don't remember the exact words. I don't remember whether I knew the Democratic Party. I don't know for sure. I don't know. I don't think I knew before. I remember reading the footnote. I don't know whether I asked. I don't know what that refers to. As I said earlier, that does not ring any bells with me when I read that. I don't remember it. I don't remember receiving anything that's just